del llamado autolavado o autoblanqueo de capitales. Antes de pasar al problema central, conviene tener en mente un par de aspectos que van a ser muy importantes en la exposición posterior. Y lo primero que deberíamos tener en mente es el origen. El origen y cuál supuestamente es hasta ahora la idea principal de la persecución penal de actos de ayuda posterior a delincuentes que han cometido determinados hechos delictivos. Es conocido que todo esto se originó en los años 80 en el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sobre todo contra mafias y criminalidad organizada. Entonces, inicialmente se trataba de mejorar esta lucha contra el tráfico de drogas y contra la criminalidad organizada mediante instrumentos penales que en ese momento supuestamente no se tenían. Recordemos que en ese momento se tenían ya tipos de receptación de encubrimiento real y personal, y también se disponía de regulaciones específicas sobre el decomiso o comiso de instrumentos, efectos, ganancias. Sin embargo, se consideró que esto no sería suficiente porque en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas, básicamente, se había descubierto que se era muy ineficiente porque las ganancias producidas eran de tal magnitud que facilitaban la defensa y el escape de las manos de la persecución por parte de los órganos de justicia de aquellos responsables de los delitos. Pues bien, entonces, si esto era así, se trató en las sendas reuniones internacionales que han seguido y siguen hasta ahora de facilitar la persecución penal y la ulterior condena mediante tipos penales, además de otras medidas, que se dirigieran, que tuvieran distintos objetivos. En primer lugar, secar las fuentes de financiamiento de los traficantes de drogas. Se quería que estos ya no pudieran disponer libremente, aprovecharse de las inmensas ganancias que disponían. Segundo, aislarlos, o sea, impedir que cualquier otro pueda ayudar a estos sujetos a introducir en el mercado lícito, en la economía lícita, estos bienes que desde entonces se llaman maculados o sucios, o sea, provenientes de hechos ilícitos previos, que en ese momento era solamente tráfico de drogas. Entonces, si esto era así, y no bastaba el tipo de receptación, ni tampoco bastaba el tipo de encubrimiento real, por una serie de requisitos que estos presentaban, en la receptación, la inmediatez, ¿no?, de esta ayuda que da el receptador, el ánimo de lucro que debía tener, etc. En el encubrimiento real, por la finalidad meramente encubridora y no necesariamente de aprovechamiento, incluso sin ánimo de lucro o de ayuda al autor del hecho previo. Surgió una legislación que poco a poco se ha ido refinando, algunos dicen ha ido degenerando, porque cada vez abarca más conductas y cada vez plantea una serie de problemas interpretativos, uno de los cuales es precisamente el autolavado o autoblanqueo. Bien. Las acciones de lavado entonces se vieron en su momento como se separaron en tres grupos grandes, unos actos de colocación, actos de ocultamiento, actos de mera posesión, actos de puesta en circulación. La forma de realización de estos actos podía ser mediante la ayuda de terceros individuales, mediante organizaciones criminales o, y esto también se vio en su momento, mediante la propia conducta del sujeto que había cometido el hecho previo, o sea, el autolavado. Si esto es así, así se llegaron los acuerdos, a los compromisos internacionales. El problema fue transponer estos acuerdos, estos compromisos en normas penales. En esta tarea, por supuesto, se tienen que respetar una serie de principios
de cada legislación. Eso lo dicen también los instrumentos internacionales, no puede ser de otra manera. Por más compromiso internacional que se hubiera llegado a tomar, no es posible poner cualquier cosa en la ley penal. Entonces, tenía que respetarse, por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de certeza, el principio de protección de bienes jurídicos. Una serie de principios conocidos por todos nosotros. Bueno, cada legislador nacional tenía mano libre para vertir en la ley penal estos compromisos internacionales, y de hecho lo han hecho de diferente manera en Alemania, en Perú, en España, o donde se haya introducido una ley penal antilavado. Se podía hacer la tipificación, por ejemplo, siguiendo los datos criminológicos, de placement, layering, integration, o sea, colocación en cuentas, diversificación y después integración en el tráfico legal. Se podía tipificar según los objetivos de los compromisos internacionales, atentados contra las posibilidades de descubrimiento e incautación, o sea, tipos de ocultamiento. Actos de ayuda por parte de otros, tipo de aislamiento, ¿no? Para aislar al delincuente del hecho previo y no permitir que otros lo ayuden. O se podía tipificar de manera libre, ¿no? Más o menos de una manera distinta, no tan apegada a la letra de estos compromisos internacionales. Bien, entonces lo que ocurrió posteriormente es que en el caso nuestro, bueno, después de una serie de intentos de introducir como tipo de receptación el lavado de activos, lavado de dinero inicialmente, en el Código Penal se ha llegado con el decreto legislativo 1106, ya antes, similar al anterior, ¿no? A la ley anterior, a una ley especial que prevé normas materiales y normas procesales y otra serie de regulaciones. Y en estas normas penales y procesales, los tipos penales, se tiene 3 tipos básicos de acción y no se ha asumido la recomendación, por lo menos no de manera expresa, aunque hay discusión al respecto, un tipo específico de imprudencia. Se han introducido tipos omisivos, entre ellos sí una omisión imprudente, y como decía, otras regulaciones. Se ha seguido una técnica distinta a la que se sigue, por ejemplo, en España, donde no hay una lista. En Perú se tiene una lista de hechos previos, una lista, eso sí, abierta y que ha generado también una serie de discusiones sobre las posibilidades de ampliarla interpretativamente en el artículo 10. Y en el mismo artículo 10 de esta ley extrapenal se dice expresamente, tras una reforma en el año 2012, en el último párrafo que no ha sido cambiado, pero cuya vigencia podría quizá dudarse, bueno, es una cuestión aparte, pero dice lo siguiente: también podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias, o sea, el autolavado. Bien, sin embargo, esta disposición aparentemente clara a favor del autolavado puede ser a su vez interpretada, y de hecho se ha hecho así en otros países donde se tiene una cláusula similar, como en Alemania. Porque que pueda ser penado no quiere decir que pueda ser penado en todos los casos. Y de hecho hay posibilidades interpretativas sobre el autolavado. Se podría, un primer paso sería reconocer tan solo un autolavado subsidiario, de manera subsidiaria, que solamente sea penado el autor del hecho previo, hecho ilícito previo, que da origen a los bienes maculados, en el caso de que fuera impune por dicho hecho previo. No es penado por dicho hecho previo, por ejemplo, porque prescribió el delito, y sin embargo puede penarse por lavado de activos. Bien. O podría penarse al autor del hecho previo si es que se verifica que la conducta de lavado que él mismo realiza tiene alguna característica adicional distinta del injusto del hecho previo. O sea, implica un nuevo atentado a otro bien jurídico. Y 3, podría penarse
de manera indiscriminada cualquier lavado realizado por el autor del hecho previo. Cualquier supuesto aprovechamiento posterior de bienes maculados obtenidos por el hecho previo. El sujeto, para seguir la lista peruana, ¿no? Por ejemplo, comete un hecho de, se sospecha que comete un hecho de tráfico ilícito de drogas, un acto de minería ilegal, o un secuestro, una trata de personas, gana dinero con esto, y él mismo, siguiendo el tenor de los artículos 1 a 3, convierte los bienes, transfiere el dinero, utiliza los bienes, los posee, los guarda. En ese momento es descubierto, procesado y condenado, y al momento de la condena se establece que no solamente habría cometido el delito de tráfico de drogas y minería ilegal, sino también el de lavado de activos. Ya por el hecho de tener el bien, de guardarlo, según el artículo 2, custodiarlo, o por el hecho de haberlo convertido en un Porsche, lo que fuera, o una casa. Y entonces con eso habría dos delitos, ¿no? Por los cuales se tendría que penar, y habría que aplicar la regla de concurso, con lo cual la pena final se elevaría muchísimo, ¿no? Teniendo en cuenta además que la ley peruana es extremadamente represiva, ¿no? Las penas previstas en la ley peruana son muy elevadas, y si a ellos se añaden las posibilidades de las circunstancias agravantes del artículo 4, pues podría llegar incluso a una cadena perpetua, ¿no? Recuerden que la modalidad más grave de lavado de activos prevé una pena privativa de libertad no menor de 25 años, ¿no? Artículo 4. Bien, entonces estas serían las posibilidades que se podrían barajar. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Podrían decirme, podría preguntar, bueno, está bien, ¿por qué no penar por los dos delitos, o los dos supuestos delitos, al sujeto, al autor del delito precedente, delito fuente, hecho precedente, hecho fuente? ¿Por qué no penarlo? Pues por razones de garantías penales, de principios constitucionales y penales. Está admitido en todas las legislaciones, a veces expresamente, a veces se deriva de otros principios constitucionales, eh, el, el rechazo al ne bis in idem, para empezar. O sea, no se debe penar dos veces, o de manera más amplia, no debe haber una doble reacción del poder punitivo estatal por un mismo hecho contra la misma persona debido a un mismo ataque al bien jurídico. Por otra parte, se dice que ya, y esto no es nada nuevo, es doctrina, ha sido siempre doctrina dominante, que por lo menos en una serie de casos conocidos, la pena por el delito precedente consume los actos posteriores de disfrute o aprovechamiento de bienes. Para tomarlo como un ejemplo de los delitos patrimoniales, que no son delitos fuente en el lavado de activos, pero que es lo más común. O sea, si el sujeto comete un hurto, una apropiación indebida o hasta una estafa, y después de cometido el hurto, la estafa, ese dinero que ha obtenido lo utiliza para comer, para comprarse ropa o para viajar al extranjero, estos actos de aprovechamiento son precisamente el motivo del delito de hecho previo. Entonces, al ser procesado y penado por estos delitos, ya se está penando también estos actos de aprovechamiento. Están contenidos en él. Bien, esta es una de los argumentos más fuertes. Otro sería la desproporción, porque si se pena dos veces por el mismo delito, delitos tributarios hasta podrían ser tres, entonces se estaría generando una pena muy desproporcionada al atentado contra el bien jurídico tutelado que implica la conducta delictiva. Bien. Y esa ha sido la posición tradicional contra el autolavado o autoblanqueo de capitales. En Perú, en Alemania, en España y en muchas de las doctrinas comparadas. Ahora bien, el deseo innegable es reconocido por el derecho, bueno, expresado en los documentos internacionales, es también reprimir sin importar mucho los principios al autor del hecho previo. Y esto se ha ratificado una y otra vez en Alemania con una directiva europea
que ha, entre comillas, obligado, porque en teoría no, por soberanía nacional no se puede obligar al legislador nacional a nada, menos a dictar normas penales, a interpretar por parte de las Cortes Supremas de los respectivos países europeos cuándo es posible el autoblanqueo o autolavado de capitales o de dinero. En Alemania ha ocurrido y en España también hay sentencias recientes que prevén esa posibilidad, pero para no atentar contra los principios que acabo de explicar, se hace una interpretación restrictiva. O sea, no en todos los casos se admite el autolavado de dinero en Alemania ni el autoblanqueo de capitales en España. Ya voy a explicar a continuación cómo podría hacerse esto. Y en Alemania ya se había admitido la aplicación subsidiaria que expliqué anteriormente. Eso está previsto además en la ley. El artículo 261, párrafo 9, segunda frase del Código Penal alemán, había previsto la posibilidad de la represión del autor del hecho previo, siempre y cuando no fuera punible por ese hecho previo. Eso estaba expresamente previsto así. Debido al compromiso internacional refrendado por Alemania, se ha agregado una excepción a esta excepción, lo que es conocida como la retroexcepción. O sea, no es aplicable esta excepción cuando el sujeto hubiera introducido una jurisprudencia interesante que a su vez ha merecido una serie de críticas. Es posible, y esto viene la llamada admisión restringida del lavado de activos, que también se ha dado en España, también con motivo de esta exigencia de la Unión Europea, pero también ya anteriormente debido a la reforma del 2010. El 2010 se introdujo en España una reforma importante en el artículo 301 de su Código Penal y que aclara la posibilidad de la punibilidad del autolavado, de autoblanqueo de capitales. Se dice que el nuevo bien jurídico conculcado tendría que ser el atentado contra la libre competencia, o contra la competencia en general, o podría ser un caso en el cual la huella documental se va ampliando cada vez más y más con nuevos actos de enmascaramiento de los bienes. Esa es la posibilidad que se ha admitido en la doctrina y que ha sido recogido en parte por la jurisprudencia. Otra posibilidad que parece manejar la jurisprudencia nacional y también parte de la doctrina nacional es que no haya límites a la punibilidad del autolavado de activos. Bien, ¿cuáles son las soluciones que se han dado en Alemania jurisprudenciales? Hubo un caso que fue revisado y sancionado el año 2018, a finales de 2018 en Alemania, con el cual por primera vez se sanciona penalmente el autolavado de dinero. Se trataba del caso de un sujeto que ha dado por defraudación tributaria y defraudación de rentas de aduanas a una pena efectiva, y ya desde la prisión el sujeto había previamente ocultado durante el proceso la integración de este dinero en el circuito económico para seguir disfrutando de su estilo de vida, lujoso estilo de vida, ¿no? Tenía familia, hijos que iban a colegios privados, propiedades, automóviles, todo eso. Y todo esto lo organizó a través de cuentas bancarias, de amigos, allegados, y bueno, y siguió así hasta que salió de la cárcel y se dedicó a la gastronomía. Fue descubierto pues todo esto y se planteó la posibilidad de penarlo y había cumplido pena por los hechos previos, o sea, los delitos de tributarios y de defraudación de rentas de aduana.
Entonces se planteó la posibilidad y se admitió la posibilidad del lavado de dinero. La argumentación fue la siguiente. Se había cumplido con los requisitos de la llamación, ¿no? Del artículo 261, párrafo 9, tercera frase del Código Penal alemán. Se había puesto en circulación definitiva, se había enmascarado todo esto mediante actos encubiertos, y esto es lo que agregó en su interpretación la Corte Suprema Alemana. Se trataba, de hecho, una separación temporal amplia, porque había pasado mucho tiempo entre el delito de tributario y nuevos actos de lavado. Intentó la condena por lavado de activos, que fue mínima, eso sí, se llegó a un acuerdo. En España, de manera similar, se argumenta, ya desde antes de la reforma, pero con más razón después de la reforma del 2010. El tipo penal español es muy problemático porque contiene prácticamente en un solo párrafo se tienen todas las conductas punibles. Y la jurisprudencia había entendido que había dos grupos de delitos delictivos. Y bueno, esto, sin embargo, ha sido reinterpretado. A diferencia de la legislación peruana, no se contenía ahí la finalidad de ocultamiento que tienen nuestros tipos penales, 1 y 3, antes también el 2, la finalidad de evitar la identificación del origen de bien maculados, su incautación, etcétera, etcétera. Esta finalidad, para poder aplicar mejor la punibilidad del autoblanqueo, ha sido introducida interpretativamente, ¿no? Se dice que primero, que habría un solo tipo penal en este artículo 301 del Código Penal Español, y que contiene la finalidad de ocultar, porque de esto se trata el blanqueo de capitales. Se argumenta también en atención a los compromisos internacionales. Ese habría sido, y efectivamente los documentos internacionales están ahí. Se trata de penar actos de ayuda posterior para que tiendan a ocultar los bienes provenientes, los bienes maculados provenientes de hechos previos, delictivos previos, y que además tiendan a ingresarlos dentro del círculo legítimo, lícito de bienes y capitales. Bien, entonces esto se tiene que interpretar en los tipos penales, y sería posible el blanqueo de capitales cuando aparte de esta identidad, que los bienes no hubieran sido sujetos a condena previa y que también hubieran sido reintroducidos en el ciclo económico lícito. Si se dan estos requisitos, sería posible la punibilidad del autoblanqueo. La doctrina ha sido muy crítica, y entre todas las modalidades, porque el Código Penal Español, el tipo penal español también tiene una serie de conductas típicas, de las cuales muy polémica es la posesión, la mera posesión de bienes maculados. La doctrina española ha hecho una distinción que me parece interesante y que parece también encajar bastante con la jurisprudencia alemana. O sea, no en todos los casos es posible el autoblanqueo o el autolavado de activos. Solamente es posible en aquellos casos en que por su propia naturaleza no constituyera un acto que ya ha sido penado o ya está considerado dentro del hecho previo, principio de ne bis in idem. Si no, se violaría el principio de ne bis in idem. Por ejemplo, si el sujeto comete el hecho previo, no se le podría sancionar por autoblanqueo por la posesión o tenencia del bien, porque obtener la ganancia o el bien maculado justamente deriva del hecho previo. O sea, sería absurdo, ¿no? O por utilizarlo, él mismo lo utiliza. Pues todas esas modalidades de utilización, de
de posesión, tenencia o de adquisición. El mismo no va a adquirir el bien que ya ha adquirido con el delito previo, ¿no? Entonces, todos estos actos no serían actos susceptibles de autoblanqueo. Otros sí lo serían. Aún así, la jurisprudencia, la doctrina no está conforme. Le parece que habría muchas posibilidades de atentar contra principios básicos del derecho penal y constitucional, reprimiendo también el autoblanqueo. La situación en Perú, hasta donde alcanzo a ver, no ha merecido una discusión con mucha argumentación. Se rechaza o se admite. Los que rechazan, entre los que me cuento yo, argumentan, como ya les dije anteriormente, atentados contra el ne bis in idem y la falta de proporcionalidad de las penas resultantes, sobre todo. En la jurisprudencia nacional se tienen dos acuerdos plenarios que expresamente han admitido la posibilidad del autolavado de dinero, en nuestro caso, ¿no? El autolavado de capitales. El acuerdo plenario 3 del 2010, bajo la vigencia de la ley 27765, aparte de argumentar mediante el derecho positivo, la ley prevé, así como la actual, también habría la posibilidad de sancionar penalmente, perseguir penalmente por autolavado al autor del hecho previo. Había argumentado diciendo que el agotamiento, la fase de agotamiento del delito, que doctrinariamente se consideraba impune, ahora ya no lo sería. No argumentó mucho más, dijo simplemente que había habido este cambio en la doctrina y que ya no consideraría como impune el agotamiento. Más específico, argumentó un poco más el acuerdo plenario 7 del 2011. También dijo que habría habido un cambio de perspectiva internacional, por lo menos desde el 1998, con un convenio internacional sobre drogas, y desde entonces el agotamiento ya no sería impune. Y que según la ley nacional, además, en todos los casos, tendría que ser punible, en todos los casos, impunible el autor del hecho previo. No hace ninguna interpretación restrictiva y no tampoco ve las posibilidades de violación contra principios penales y constitucionales, tal como había expuesto anteriormente. Bien, pero ¿qué ocurrió entre tanto? Bueno, primero, ¿qué se podría decir contra esta argumentación? Primero, que esta punibilidad indiscriminada del autor del hecho previo tropieza pues contra estos principios de ne bis in idem, ¿no? En muchos supuestos que también preveía entonces la ley penal nacional, se trataba de actos de mero disfrute o ni siquiera de eso, de consecuencia del delito del hecho previo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquel que hurta, bueno, no vamos a ponernos en un hecho previo que no está en la lista, pero por ejemplo, en el caso del secuestro, o en el caso del tráfico de drogas, ¿no? Aquel que vende drogas tiene una ganancia vendiendo las drogas y ya posee el bien, ¿no? Por esa mera posesión no va a ser responsable por dos tipos delictivos distintos, uno de los cuales es, como dije también, es altamente represivo. Entonces habría un claro atentado contra el ne bis in idem. ¿Qué se puede decir además? Además se puede decir que el agotamiento, que es la frase tan tajante, ¿no? En cuanto a que el agotamiento nunca es impune porque así se habría determinado en una conferencia internacional, eso no se sostiene, ¿no? Que sea o no el agotamiento de tal o cual delito impune se deriva de principios penales y constitucionales y no de tratados internacionales, ¿no? Y menos relacionados con determinado tipo de delitos para hacerlo valer luego a todo tipo de delitos. Recuerden que esta conferencia, esta convención se refería a tráfico de drogas y el agotamiento o acto de disfrute posterior se refiere a una serie de delitos. En el caso peruano, el legislador del decreto legislativo 1102 del 2012 había introducido inicialmente tres tipos básicos
de los cuales el primero se refería a actos de conversión y transferencia, el segundo actos de ocultamiento y tenencia, y el tercero bastante polémico, actos de transporte, traslado e ingreso de determinados bienes, ¿no? Dinero básicamente y los valores. Bien, esto, sin embargo, fue modificado. Los tres tipos penales eran tipos de intención, es decir, en los tres tipos se requería una intención especial. Lo que mencioné también al principio, la finalidad de evitar la identificación del origen del inmaculado, su incautación o decomiso. La interpretación de este tipo de intención también es muy polémica y no voy a abundar en esto. Se puede interpretar como que está en el tipo subjetivo, que tiene una vertiente objetiva, o que tiene ambas, ¿no? Vertiente objetiva, vertiente subjetiva. En todo caso, lo interesante aquí es que este elemento, esta estructura de tipo de intención, fue eliminada para el artículo 2, los actos de ocultamiento y tenencia, con la reforma del 2016, decreto legislativo 1249. Eso ha sido eliminado, todo lo demás sigue ahí. Bueno, y se agregó una modalidad adicional. Pero esto nos plantea una serie de reflexiones, porque al eliminarse esta intención, ahora da la impresión de que, y se puede interpretar así, en consonancia con los compromisos internacionales, efectivamente este artículo 2 ya no sería un tipo de intención, sino un llamado tipo de aislamiento. Recuerden las finalidades iniciales que les había dicho, ¿no? Se quiere que nadie entre en contacto con las ganancias ilícitas obtenidas por el autor del hecho previo. Se les quiere aislar, secar la fuente de financiación, la posibilidad de que ingresen en el mercado estos bienes maculados. Si esto es así, esto tiene consecuencias para el autolavado. Aunque no lo diga expresamente, el artículo 2, si es considerado como tipo de aislamiento, entonces estaría referido a actos realizados por otro, siempre. O sea, y además por su naturaleza, ya por su naturaleza, el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculto, mantiene en su poder. Todos estos actos tendrían que ser realizados por otro y no por el mismo autor del hecho previo. Con lo cual, tenemos que en estas modalidades del artículo 2 no podría haber nunca autolavado de dinero. Lo que sí sería posible con las reservas, las interpretaciones restrictivas del caso, en los tipos 1 y 3. Entonces, esta sería la interpretación que se podría hacer, que me parece sería coherente. Por supuesto que de seguirse esa interpretación, el artículo 1, los actos de conversión y transferencia, y el artículo 3, actos de transporte y traslado, tendrían que ser interpretados de manera amplia para abarcar una serie de casos que antes eran vistos en el artículo 2. Y además, también el artículo, para poder aplicar el autolavado, en estos artículos 1 y 3, debería considerarse lo que dicen no solamente los compromisos internacionales, sino también la jurisprudencia y la doctrina comparada. Si se va a penar al autor del hecho previo, y no solamente subsidiariamente, cuando no ha sido penado por hecho previo, anterior, hecho previo, delito previo, sino además, tendría que el autolavado implicar algo más que el mero disfrute, goce del bien maculado. Es decir, incluir la introducción en el mercado como requisito, como elemento no escrito ahí en el 1 y 3 para la punibilidad del autolavador. Bueno, esa sería una posibilidad de interpretación que no sé todavía si es posible sostener. El tema está siendo vivamente discutido, es muy polémico, y para mí la investigación apenas ha comenzado. Esto, lo que acabo de exponer, son unos primeros alcances sobre el tema y una primera posibilidad interpretativa. Por cierto, esto no quiere decir que el tipo
o la legislación antilavado peruana, ni tampoco la española, ni tampoco la alemana, no tengan una serie de defectos o de aspectos criticables, aparte del autolavado, ¿no? Tanto en España, como en Alemania, como en Perú, aparte de los que abiertamente discrepan con la posibilidad de, de autonomía propia, o sea, de naturaleza propia del lavado de activos en general, también hay otros que, aparte de reconocerle alguna utilidad práctica, bueno, critican mucho la forma como el legislador ha introducido los correspondientes tipos penales y los elementos típicos hasta ahora. Bueno, les agradezco su atención, muchas gracias y espero las preguntas para cualquier aclaración que fuera necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la exposición. Ha quedado, me parece, bastante clara su postura al respecto. Y efectivamente tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar por nuestro Facebook, que es donde estamos transmitiendo su exposición. La primera pregunta es un poco larga, la voy a leer en la medida de lo posible para que usted la pueda comprender. La pregunta es realizada por Carlos Alberto Maya Espinosa y dice así: estoy de acuerdo con la aplicación del principio de ne bis in idem, tal como usted lo viene exponiendo. También se podría considerar que se trata de un hecho posterior copenado y que configura un concurso aparente de normas y por consunción solo se aplica, por ejemplo, el tipo penal de tráfico ilícito de drogas. Esa es su pregunta, la primera pregunta que... Ya, sí, bueno, de hecho esta ha sido la solución o la observación que se ha hecho al autolavado, autoblanqueo, ¿no? Hecho posterior copenado, justamente eso es lo que había dicho poniendo el ejemplo, ¿no? Si el disfrute no es otra cosa que ya ha sido previsto dentro de la punibilidad del tipo previo. Por eso justamente es el esfuerzo, lo ven también, por supuesto, lo ve la jurisprudencia española, la alemana, y ha tratado de encontrar un argumento adicional, un injusto, un plus para penar el autolavado bajo criterios más estrictos. No en todos los casos lo admiten, sino solamente cuando se presenten dos elementos, al cual la jurisprudencia alemana le ha agregado un tercero. Uno, que se introduzca en el mercado, no que se quede simple, oculto por ahí, sino que se introduzca en el mercado. En el caso del alemán, lo había introducido, ¿no? Se había comprado autos, había empezado a pagar las escuelas privadas, el alquiler de departamentos, viajes, etc. Lo había introducido en el mercado. Uno. Dos, que lo haga de manera oculta, enmascarada, se dice, bajo enmascaramiento. Eso también lo dice alguna jurisprudencia alemana. O sea que eso le agregaría mayor reproche jurídico penal a la conducta. Y lo que ha agregado la jurisprudencia es que medie un tiempo, el factor tiempo, entre el hecho previo anterior y el nuevo hecho de lavado. Ahora, esto ha sido criticado también. Como dije al final, esto está en plena discusión. Aún así, buena cantidad de penalistas no admite esto. Sigue diciendo que es lo que acaba de decir el colega, un hecho posterior copenado. No debería ser penado. Si no descubrieron a tiempo los bienes, mala suerte. Pues. La justicia falló ahí, falló. Y que los haya introducido en el mercado, eso no implicaría ningún injusto adicional. Introducir bienes maculados o limpios en el mercado depende de para qué se haga, ¿no? Si lo voy a hacer para pagar la educación de mis hijos, es una cosa, y si lo voy a hacer para comprar armas o financiar terrorismo es otra cosa, pero no es un injusto adicional que justifique la punibilidad del autoblanqueo. El concurso aparente se da cuando, claro, cuando en efecto la punibilidad por el hecho previo consume todo el injusto por el hecho posterior, y esa es una solución que también se ha barajado, ¿no? Para no punir el autolavado por sí mismo. De hecho, también en el caso de fraude fiscal
se dice que habría un concurso aparente entre delitos fiscales, aparte de que hay muchas dificultades para eh, entender que una defraudación tributaria generaría bienes maculados susceptibles de ser lavados, ¿no? Eso se discute hasta ahora, pero es materia amplia de otra exposición. Bien. Bien, Sí. muchas gracias, profesor. También hay otra pregunta que nos hace llegar Salas Bejar César, y dice así: felicitaciones al doctor Manuel Abanto, a quien consulto. ¿Cómo distingue un caso de receptación de uno de lavado de activos sobre el supuesto del artículo 2 del decreto legislativo 1106 y modificado por el 1249? Bueno, yo hice tengo publicado un libro, ¿no?, sobre esto, y de hecho de las polémicas también ya desde el inicio fue si lo que se estaba pidiendo sancionar de manera novedosa en su momento como lavado no sería en realidad una modalidad de receptación. Entonces, la receptación tradicionalmente surgió para sancionar los actos posteriores de ayuda posterior. Claro, eso generó toda una doctrina, una jurisprudencia, y ahora desde hace mucho tiempo se ha sentado, ¿no? Entonces, esta ayuda posterior al sujeto que ha cometido un delito patrimonial, así también se estableció en su momento, en ese caso habría una serie de requisitos, ¿no? Uno de ellos es la inmediatez, que inmediatamente después de cometido el hecho delictivo surge esta ayuda para ocultar los bienes, y el que recepta además tiene ánimo de lucro, ¿no? Lo hace para tener una ganancia. Es casi clásico que aparece en todas las películas, ¿no? Alguien que compra bienes robados. Entonces, cuando surgió esta idea, se dijo que ¿qué pasa si el receptador después vende a otro que a su vez sabe el origen de los bienes y a otro, hay toda una cadena? Eso ya no serían receptadores, sino ¿qué serían? Además, el mismo sujeto, bueno, hay una serie de otras polémicas, no voy a entrar a hablar mucho sobre la receptación, pero para evitar estos líos se ha excluido expresamente a la receptación del lavado de activos, ¿no? Así lo ha hecho nuestro decreto legislativo en la lista de hechos previos, salvo con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal, o sea, con la excepción de la receptación. Bueno, también en su momento vi que se había olvidado de otros tipos de receptación que tiene el Código Penal, porque al parecer esta excepción de la receptación se hizo en un momento en que solo estaba vigente el artículo 194, después hubo cambios, se introdujeron otros tipos de receptación y ya no hay esta excepción expresa, ya no se refiere a estos otros tipos de receptación. Sin embargo, interpretativamente se tenía que entender que también los hechos de receptación tendría que haber, no, o sea, los hechos previos de generar una receptación no tendrían que ver con el lavado de activos. Pero están emparentados. O sea, a mí me parece que tanto el lavado de activos como el encubrimiento real, como la receptación, tendrían que formar parte de un solo sistema de ayudas postdelictuales. Yo creo que hacia ahí va, y no soy el único que lo dice. Y por eso creo que la ley podría mejorarse, o incluso en el mismo Código Penal podría introducirse todo un capítulo mucho más técnico, mucho más acabado, que se refiere a cualquier acto de ayuda postdelictual, y no solamente a una lista además, pero teniendo en cuenta, eso sí, las diferencias de injusto para no penar indiscriminadamente cualquier conducta de ayuda postdelictual, como lavado de activos y a veces incluso como lavado de activos agravado. Entonces, la única diferencia con la receptación es esa, ¿no? La receptación está referida a delitos contra el patrimonio y además ha sido exenta específicamente de la ley penal nacional. Así también ocurre en la legislación extranjera, suelen exceptuar a los tipos de receptación. Muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta también formulada por Hugo Fabián Apaza Mamani.
que en realidad formula dos preguntas en específico. La primera dice así: el artículo 262.2 del Strafgesetzbuch, bueno, del Código Penal alemán, en la modalidad de aprovechar o usar, exige para su aplicación la finalidad de ocultar el origen de los bienes. Esa es la primera pregunta. No sé si le comento ahora la segunda pregunta o Un prefiere... momento, un momento. Otra vez la primera pregunta. Voy a buscar Ok, mi código. No tengo a la mano el código. No sé si ha sido modificado el 262. ¿No? El lavado de activos es solamente el 261. El 262.2. Se habrá referido al 262.2, que es el tipo de Claro, claro. aislamiento. El Sí. 261 debe haber sido, ¿no? Ya, Okay. ¿qué decía sobre ese tipo penal? Dice, en la modalidad de aprovechar o usar, exige para su aplicación la finalidad de ocultar el origen de los bienes. Esa es la pregunta. Ya. Ok, el 262 es el tipo de aislamiento. Justo el tipo de aislamiento, ¿no? También aquel que consiga para sí o para un tercero los bienes, o los guarde o los use. Sí, disculpe, doctor. El tipo penal alemán no es un tipo de intención. Ujú. Hay modelos. El sistema peruano ha seguido un tipo de intención. En el caso alemán no ha seguido el modelo o el tipo de intención, y en este segundo párrafo se refiere a un tipo de aislamiento. No se exige esta finalidad específica. Sí, y bueno, la segunda pregunta que nos hace llegar es: en la legislación peruana, el autor de un hecho previo puede ser penado por lavado si usa o aprovecha la ganancia de la actividad delictiva previa. Bueno, eso es justamente todo en la exposición. Eso es lo que se llama el autolavado. O sea, eso es lo que se está preguntando, si el autor del hecho previo puede ser penado por el mero aprovechamiento de la ganancia. Y entonces lo que acabo de decir, bueno, los compromisos internacionales quieren obligar al legislador nacional a hacerlo, con lo cual habría una serie, si se hace de manera indiscriminada, se produciría una serie de atentados contra los principios reconocidos de antiguo en el derecho penal, ¿no? Garantías, ne bis in idem, uno de ellos, ¿no? Y la proporcionalidad les había hecho otro de ellas. Se quiere, se ha introducido por eso la regla en el Código Penal peruano y recientemente en el español y en el alemán, pero interpretativamente se ha tratado de restringir para eludir por lo menos los problemas más graves de ne bis in idem. O sea, resumo lo que ya dije anteriormente. Solamente en algunas modalidades, en el caso peruano, según mi interpretación, las del 1 y 3, y solamente cuando, ¿por qué solo en el 1 y 3? Porque en el 1 y 3 se trata de actos que no son de aislamiento, sino actos que pueden ser realizados. O sea, por su naturaleza podrían ser realizados por el mismo autor del hecho previo. Pero siempre y cuando exista además una introducción en el mercado legal, aparte de la intención que ya está prevista en los artículos 1 y 3, y algo más, que denote un mayor injusto penal. La jurisprudencia alemana dice que ese algo más sería el tiempo, el factor tiempo, mucho tiempo después. Yo todavía soy escéptico. No le veo mayor atentado contra ningún bien jurídico por estas conductas de aprovechamiento ulterior. Me parece que no es necesario, ni es materialmente sostenible, ni tampoco es en la práctica necesario, porque se tiene, y no solamente lo digo yo, las posibilidades de incautación y decomiso. Recordemos que es posible el decomiso de aquellos bienes que, aunque no hubiera condena por el delito previo, no hubiera condena por lavado de activos, no pudiera ser justificado su origen ilícito, ¿no? Eso ya ha sido introducido en Alemania, en España, en Perú, aunque también a su vez ha sido criticado el llamado decomiso o comiso sin condena. Entonces es posible. Si un sujeto se le encuentra, para recurrir a un ejemplo que pone un colega en su manual, se le encuentra $1 millón de dólares, él no puede explicar su origen, la policía sabe que su hermano, ¿no?, ha sido procesado, aunque al final por falta de pruebas ha sido liberado.
por tráfico ilícito de drogas, no puede explicar el origen, se investiga y todo esto se hace, no lo hace el juez penal, se hace administrativamente, es posible el decomiso de ese $1.000.000. O sea, no, pero no necesariamente vamos a toda costa utilizar el derecho penal para meter a la cárcel a cualquiera, violando garantías reconocidas de antiguo en el derecho penal y el derecho constitucional. Otra posibilidad es, a propósito ahora que lo dice, y me han dicho, me lo han comentado también, prever un tipo penal específico de enriquecimiento ilícito privado. Como la ven, existe el enriquecimiento ilícito del funcionario público, polémico, muy polémico, que no existe en otros países. Y también un alcance que me han dado, que en Colombia ya han previsto el enriquecimiento ilícito como delito. Bien, eso es otro problema que a mí me parece que no solucionaría nada y que simplemente sería un recurso político del derecho penal, ¿no? Injustificado y desproporcionado. Bien. Bien, nos hacen llegar otra pregunta, y dice así, doctora Banto Vázquez, ¿qué opina acerca de la interpretación que se le da al término debía presumir en el delito de lavado de activos como un supuesto de ignorancia deliberada que debe merecer un reproche doloso? Esa es la pregunta. Ya, lo que pasa es que sí, bueno, nos estamos saliendo del tema, no es autolavado, pero también este es otro de los problemas de la legislación antilavado peruana, porque aquí también tenemos que hacer o ir a otras aclaraciones. Nuevamente, los compromisos internacionales se tomaron hace mucho tiempo, se retoman, se renuevan cada cierto tiempo, pero recordemos cómo se inició todo esto, ¿no? Fue el deseo de la lucha contra el tráfico de drogas por parte de los norteamericanos, derecho anglosajón. Entonces, ellos tienen su propio entendimiento del derecho y el derecho penal, su propia terminología, por lo tanto, esto se volcó en los documentos internacionales y así están las sugerencias, las recomendaciones que nuestro legislador debió haber asumido en sus propias palabras. Pero si no lo hace en sus propias palabras y toma uno a uno como está todo escrito en el documento internacional, se va a ganar un problema, y el problema es que estos términos no necesariamente reflejan, son compatibles con nuestro derecho y principios nacionales. Entonces, aquí el deber, primero, se refiere al bien maculado, el conocimiento del bien maculado, conocer el bien maculado y debió haber presumido, dice la ley penal. Esto ha merecido ya, bueno, desde la anterior ley, porque antes decía pudo haber presumido, una discusión nacional muy amplia. Y este término, debió haber presumido, pudo haber presumido, suele ser interpretado en la doctrina extranjera como imprudencia, pero a su vez suele ser previsto de manera específica y con el término imprudencia en un artículo autónomo. Eso se hace en Alemania, se habla no ni siquiera de imprudencia, sino de grobe Fahrlässigkeit, de una burda ligereza, de una ligereza. En España se habla de imprudencia grave. Entonces, este debió haber presumido, debió haber conocido, es equivalente a la imprudencia siempre y cuando se prevea de manera específica como imprudencia. En el caso peruano, a la interpretación que dice que este debió haber presumido sería equivalente a la imprudencia, se le objeta el que no constituye una previsión específica de la imprudencia que según los principios de derecho penal peruano y de otros países tiene que ser expresamente recogida por la ley penal, por un lado, y por otro lado, que equipara la consecuencia jurídica de la imprudencia a la del dolo. Conoció y debió haber conocido, tiene el mismo marco penal, lo cual tampoco es compatible con la legislación nacional. Entonces, a mí me parece que esto debe interpretarse de manera autónoma, porque, recuerden, el debió haber conocido, el conocido, no se refiere al dolo de todos los elementos del tipo, sino solamente de uno de ellos, del origen del bien maculado. Si esto es así, si esto es entendido de esa manera, podemos nosotros decir que se puede interpretar de manera
autónoma, este debió haber presumido, independientemente de que se diga esto es dolo eventual o esto es imprudencias, establecer requisitos específicos para este deber haber presumido, que podrían ser similares, parecidos a los tradicionales dolo e imprudencia, pero no necesariamente equivaler a ellos. Por lo cual podríamos perfectamente introducir ahí los casos de ignorancia deliberada o ceguera, o lo que fuera, ¿no? O similares a lo que en otros países se conoce como en Alemania, ¿no? Se conoce como ligereza. Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, a manera, creo, personal, quisiera plantearle una pregunta, más bien no tanto ahondándola, sino más bien de opinión respecto a la sentencia plenaria casatoria del 2017. ¿Sí? Su opinión respecto a esta, claro, porque ahí proponen que el delito de lavado de activos es autónomo, y esto respecto al tema de hoy, ¿no? Al autolavado. ¿Cómo usted evalúa o evaluó esto? Si nos puede o lo puede comentar para nuestros seguidores que ahora están viendo esta transmisión. Bueno, eso ya lo comenté en su momento, ¿no? Está en una publicación. Las dos, una sentencia plenaria y después una, no, ¿cómo fue? Ahora mismo no tengo en la mente, pero hubo una discusión en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Hubo una sentencia plenaria casatoria y un acuerdo plenario casatorio. No se discutió el autolavado, el autoblanqueo, se discutió otra cosa, se discutió sobre la autonomía, y yo creo que la aclaración que se hizo posteriormente está bien, ¿no? Estoy de acuerdo, y así lo he dicho también. No estoy tan de acuerdo con la interpretación que se da a la ampliación de la lista del artículo 10, porque nuestro sistema, aparentemente, y todo hace indicar que es así, se quería referir solamente a delitos graves. No lo ha hecho bien, tampoco que esté bien hecho. Ha agarrado grupos delictivos de manera indiscriminada y no se ha referido a la mayor gravedad, porque cada uno de esos grupos incluye tipos graves. Incluso hay algunos que tienen un tipo imprudente, que es la minería ilegal, ¿no? O sea, una cosa que me parece que de técnica legislativa es muy mala. Pero por eso, con todas estas objeciones a la propia ley nacional, yo creo que habría que tener mucho cuidado con la interpretación. Una interpretación de una ley tan ambigua, tan problemática, debería tender a la restricción más que a la ampliación. Entonces, yo creo que debió haber sido una interpretación más restrictiva de la lista de hechos antijurídicos previos. También eso lo aclaré, y la sentencia, el acuerdo plenario hace bien en no utilizar el término delito previo, que se había entendido de mala manera en el Perú como un hecho previamente condenado, ¿no? Se llegara a eso, lo cual haría absurdo todo el sistema de lavado de activos. Sí, eso está bien, pero la ampliación sin ninguna restricción razonable, ¿no? Y mero generar ganancias por sí mismo no me parece un requisito adecuado. Tendría que verse también algún nivel de gravedad para equiparar la lista a otros hechos de similar naturaleza. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, el sicariato, ¿no? El sicariato genera las ganancias ilegales y es tan grave como los que están ahí, pero otros no me parecen tan graves. Bien, he hecho una lista además, ¿no? En ese artículo ahora mismo no tengo en la mente, una lista de una serie de delitos, hechos ilícitos previos que son equiparables a aquel otro que ellos introdujeron, y que cualquiera que lo ve pues puede darse cuenta de lo absurdo, ¿no?, de la situación. Bueno, pero todo esto, todos estos cambios, todo eso me llevan a tener que replantear una serie de interpretaciones que había hecho, desarrollándola más, interpretaciones que había hecho en mi libro y que creo que tengo que preparar una nueva edición. Bueno, muchas gracias por la invitación entonces, y saludos a todos en Perú. Sí, muchas gracias, profesor Levanto, y como usted lo comenta, sus investigaciones han sido publicadas y creo que son de consulta casi obligatoria para el medio penal peruano. No, para el que esté interesado, no me acuerdo ahora del número de la revista, bueno, se ha preguntado, me imagino que es porque no lo... Hay comentarios a los acuerdos plenarios, me parece que se llama. Claro, me parece que hay uno del de la Instituto editorial... Pacífico, Instituto Claro. Pacífico, sí. Creo que está ahí, no lo tengo a la mano. Pero está referido al lavado de activos,
tengo los comentarios de los dos. Este es el delito de lavado de activos. Vamos a ver si lo voy a poner ahí. Es el editorial, ¿no? Pacífico, Sí, y ahí sí. está el comentario a la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, en el que también me refiero a otro comentario que hice anteriormente, para el que tenga algún interés, ¿no? Sobre el autoblanqueo, el autolavado de activos, que es un tema nuevo, sobre el cual estoy preparando un artículo, que espero salga publicado en algún momento. Bueno, saludos a todos y espero que se pase bien este periodo difícil del confinamiento en nuestro país y en todo el mundo. Que la pasen bien. Efectivamente. Muchas gracias, profesor Chao. Manuel A Abanto. ustedes. Gracias. Agradecemos también a todos los que se han conectado y a nombre de la Revista Peruana de Ciencias Penales, así como de la Universidad Privada San Juan Bautista, damos por finalizada la presente transmisión. Muchas gracias y hasta el día de mañana. Chao.